Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán, tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu gloria y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos la gloria, Señor. Oh, Santo. Rey de reyes y Señor de señores, Señor. eres tú. Oh, sí, bendito Dios. Santo, santo, santo. Grande eres tú, bendito Tuya Rey. Te es adoramos a la ti, gloria, precioso Señor. tuya es la alabanza, Así es, bendito Padre. tuya es toda Santo y maravilloso. la adoración, mi Rey. Aleluya. Gracias, bendito Señor. Amén, Padre. Recibe la honra, Padre, en este día. Gracias, Señor. Aleluya. Bueno, damos a todos en esta noche la bienvenida por este tiempo, por este momento. Bienvenidos a todos. Buenas desde noches sus a hogares todos. en este A día. través de las redes sociales, hoy entramos a su casa a llevar palabra de parte de Así Dios. es. A continuar con esta serie, la que el Señor nos ha dado específicamente y aprender a caminar como lo que somos en el Señor. Esos Así hijos llenos del Espíritu Santo con una evidencia. Y la evidencia es de dar el fruto que Él ha establecido para nuestras Para vidas. cada uno de nosotros, así es. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y así como lo comparte mi esposo, bueno, dándole la bienvenida a cada uno de ustedes, continuamos con esta serie que hemos llevado de enseñanzas de hijos del tercer día, ¿cierto? Donde hemos comprendido, y yo creo que el Señor ha abierto el entendimiento y la sabiduría ha llegado a nuestras vidas y hemos logrado comprender
cuán profundo es este término, esta enseñanza, cuán profundo es lo que realmente el Señor hizo por cada uno de nosotros cuando fue allí a la cruz. Recuerde que a Él no lo encontraron, a Él no lo secuestraron, a Él no lo tomaron. Él entregó su vida por usted y por mí. Fue Él que la dio por amor a usted y a mí. El Señor fue a la cruz. O sea, lo hizo muy consciente y con toda la certeza de lo que iba a realizar. Y precisamente es allí, esa labor en la cruz, lo que cuando nosotros contenemos ese entendimiento, esa sabiduría directamente revelada de su palabra, comprendemos cuán grande significa todo ese proceso que sucedió allí. Y ahí es donde somos llamados hijos del tercer día, porque resucitamos con Él. Crucificados fuimos, sepultados, ¿cierto? Pero juntamente con Él también resucitamos. Y ahí es donde somos llamados hijos del tercer día, porque estamos con Jesucristo resucitado. Y a Él es el que seguimos y a Él es el que servimos. Aprender a caminar en la dimensión de un hijo de Dios no es solo conocimiento. Eso no se lee en ningún libro, no se aprende a través de un escrito, sino definitivamente es la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas, enseñándonos y llevándonos a caminar en la dimensión de lo que Él quiere. Hay muchas cosas que hoy no entendemos, hay muchas cosas que de pronto sobre nuestras vidas hoy hay incertidumbre. Y muchas de estas cosas por las cuales no sabemos o no las hemos entendido aún es porque la revelación que tenemos hasta el día de hoy nos lleva a operar de tal manera. Pero lo que sí tenemos que tener claro, y es como dijo el apóstol Pablo, definitivamente nuestro objetivo es la plenitud de Cristo. Y ahorita lo vamos a ver en la Escritura. Así es. Nuestro objetivo debe ser no solo ser parte de una religión, no solo ser asistentes de una doctrina, no solo ser partidarios de unos conceptos, sino definitivo lo que tenemos que aprender es a caminar conforme a la dimensión de lo que somos, verdaderos hijos de Dios. Y esto con una evidencia, dar un fruto genuino, un fruto verdadero. A eso nos ha llamado el Señor, a caminar como verdaderos hijos. Dice Hechos 1:8 que y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es. Entonces, si nosotros logramos entender qué es lo que está diciendo la Escritura, es que tiene que haber una diferencia en el hijo que ama al Señor, en el hijo que sigue al Señor y en aquel que da evidencia verdaderamente de seguir al Señor. Encontramos muchas personas que dicen y hicieron cosas, operaron en sus dones. No sé si ustedes recuerdan el pasaje en los Evangelios, cuando se acercan los discípulos y Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre hicimos. Y el Señor les dice, yo no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. O sea, hay personas que definitivamente operan en los dones. Y caminando en el don, operando en el don, hay un fruto. Porque el don siempre da un fruto y el Señor respalda su bendita palabra. Pero es definitivo que nosotros no solo tengamos el conocimiento de lo que tenemos en Dios, sino de quién somos en el Señor. Y ahí está la diferencia. Nos podemos sorprender ver una persona siendo usada en milagros, en sanidades, en prodigios, en palabra de ciencia, en palabra de revelación, en palabra profética, que son los dones espirituales. Pero definitivamente ese no es el cimiento del Hijo de Dios. Y tristemente hoy vemos a muchos que siguen a otros por el don. Es que yo quiero hacer lo que usted hace, yo quiero tener lo que usted tiene, yo quiero saber lo que usted sabe. Y quiero decirle que esto en cierta medida no es la forma más sana. Tenemos que entender qué es lo que el Señor ha establecido en nosotros y aprender a operar conforme al diseño que Él ha establecido en cada uno de nosotros. Pero para esto necesitamos entender primeramente una vida con Dios. Segundo, tener la revelación de lo que el Señor nos ha entregado y de esta misma forma operar. Entonces vamos a la Escritura y vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Amén. Dice su palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. De poder, de amor y de dominio propio es lo que hemos recibido de parte del Señor. Así es.
poder, amor y dominio propio, de entenderlo. Cuando el Señor nos dice, no es ningún espíritu de cobardía, de alejarnos, de tener esa duda, esa inquietud de si lo hago, no lo hago. Decía ahorita mi esposo y recordé que en los inicios del Evangelio, alguien me hacía o me sugería que siguiera tal oración. Usted pídale al Señor que usted quiere lo que esa persona tiene, que usted quiere recibir lo que esa persona tiene. No, es un error. Muy mal enfocado, porque el Señor ya nos dio. Cada uno, el Señor entregó la medida de fe, ¿cierto? A cada uno el Señor nos entregó lo que cuando somos hay un depósito de parte de Dios. Ya lo hay en cada una de nuestras vidas. Y eso no dice, a algunos les dejé el espíritu de amor, de poder y de dominio propio. No, ya fue dado a todos, ¿cierto? ¿Qué hace el Señor? Pues de acuerdo a la disposición de cada hijo. Así es, así es, a la obediencia, a la disciplina, ¿cierto? Exactamente, al entendimiento, pero ya fue dado, ya fue entregado. Eso es lo que nosotros debemos entender y comprender. Ya se nos fue dado. Señor Jesucristo dijo que todo aquel que llamara se le respondería. Se le abriría, que tocara. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener en cuenta que Él va a saciar a aquel que tiene hambre, que aquel que le busca le halla. Así es. Aquel que le busca le halla. Pero hoy fácilmente lo que creemos que es comunión con Dios es sabernos un poco de versos bíblicos o escuchar lo que otros predican, pero no nos gastamos nuestra vida sabiendo qué es lo que Dios ha hablado de nosotros y qué específicamente quiere en nuestras vidas. En estos tiempos donde la tierra aún sigue en incertidumbre, donde aunque se han levantado muchas restricciones, pero se aplican las restricciones sobre la iglesia, y es definitivo esto, que nosotros como hijos de Dios como que nos hemos dejado amedrentar frente a las circunstancias. O sea, si voy a tal lugar o a tal lugar no hay problema, pero si voy a la iglesia ahí sí puedo tener inconvenientes. Sí. Y ha entrado un temor y un misticismo con respecto a esto, pero definitivamente estamos llamados a vivir una vida de libertad. Estamos llamados a encontrar esa plenitud en Dios, aprender a vivir esa plenitud en Dios. Y el apóstol Pablo es el hombre más entendido, por algo le fue revelado las 2/3 partes del Nuevo Testamento a él. Pero encontramos allí no solo la base doctrinal de la iglesia, sino encontramos también la revelación, el entendimiento de ser un hijo del tercer día, hijos llenos del Espíritu Santo. En lo que más insistió el apóstol Pablo cuando enviaba las epístolas es: búsquenlo. Lo que más insistía es: obedezcan. Lo que tengan que quitar, quítenlo. Lo que tengan que hacer, háganlo. Esas eran las instrucciones. Sí, no olviden lo que Dios les ha dado, como le decía a Timoteo. No olvides el don, el fuego que ha sido impartido a través de la imposición de manos. O sea, siempre eran las recomendaciones de alguien entendido que sabía que sobre cada día había un propósito, porque el propósito en él se estaba cumpliendo, y el propósito del apóstol Pablo era ese, de exhortar. No olvidemos cómo confrontó la vida del apóstol Pedro cuando estaba judaizando la iglesia, y quien le hablaba tenía autoridad porque conocía la ley. Dice la escritura que él era fariseo de fariseos, Sí. descendiente, o sea, como la escritura lo describe a él. Él no era un aprendiz, él era un hombre entendido, sí, claro. entendido. Y como habla que era descendiente de la tribu, y él sabía lo que tenía en el Señor. Pero característico es que sin desconocer eso recibió la revelación y confronta al apóstol Pedro diciéndole: pero ¿cómo los va a judaizar? ¿Cómo va a llevar ese mensaje de ley si estamos en gracia? Así es. Y ahí es donde es confrontado, y definitivamente nosotros tenemos que entender cómo a veces nosotros queremos hacer ciertas cosas que nos parecen, pero que la escritura no nos envía a hacer lo que Dios no nos dijo que lo hiciéramos. Ahora, si Dios envía a una persona a hacer algo, no necesariamente todo el mundo tiene que hacerlo. Hay diseños específicos, pero para esto tenemos que encontrar la plenitud de Dios. ¿Y qué dice la escritura en Efesios capítulo 3? Ahí en el capítulo 3 habla precisamente de la forma en que el Señor nos está llamando a buscar esa plenitud y operar como verdaderos hijos de Dios. Así es. Hablábamos que hemos sido bautizados en su muerte, bautizados en su sepultura, pero que también hemos sido inmersos
en su resurrección. Así es. El Amén. espíritu de resurrección que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos es el mismo espíritu que habita en nosotros. Es el mismo espíritu que nos ha llamado a justicia, a Así es. caminar y a operar en justicia, en caminos de verdad, en la senda que el Señor estableció para nuestras vidas. Y lo que aquí tenemos nosotros que tener por claro es que esa es la voluntad de Dios en nosotros y para nosotros. Amén, así es. Bendito Así Dios. es. Entonces Gloria vamos a a la Dios. escritura de Efesios capítulo 3 versículo 16. Libro a los Efesios capítulo 3 versículo 16. Y vamos a la palabra. Y dice la palabra del Señor, versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite con Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Cuando el versículo Excelente. 18 dice que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, aquí habla de detalles. Y eso no lo encontramos en ningún texto. Yo quiero que podamos ver y entender que estas especificaciones y estos detalles de lo que está hablando el apóstol Pablo, de la revelación sobre nuestras vidas, habla de una revelación a detalle, habla de una revelación profunda, habla de una revelación genuina. Así es. Pero esta revelación, en definitivo, lo que el Señor está diciendo claramente es: lo que quiero que conozcan es el detalle. Por eso dice que la altura, la anchura, la profundidad, y dice, conozcan al detalle lo que he establecido para ustedes y hacer a través de ustedes. Sabemos que la revelación es progresiva. Sabemos que la revelación, al ser progresiva, quiere decir que cada vez que nos acerquemos a Él, esta revelación irá creciendo. Pero no por el conocimiento que tengamos acá, sino por el entendimiento que tengamos frente a las circunstancias. Porque el conocimiento Sí. no es lo mismo que el entendimiento. El conocimiento son los conceptos aquí, pero el entendimiento es la capacidad de asimilar la revelación Así es. que como fundamento de estos conocimientos nos van a llevar a operar conforme a su voluntad. Y es aquí donde nosotros encontramos que la palabra de Dios dice que solo ella es la palabra profética más segura, que en ella no hay error. Amén. O sea, no podemos conformarnos a operar en los dones. No podemos conformarnos a medir nuestro fruto simplemente por cosas que evidencian. Lo que nosotros tenemos que entender y saber que lo que Dios habla en nuestras vidas, lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y a través nuestro, son diseños específicos y propósitos específicos que se van desarrollando conforme a la medida de la revelación que estamos adquiriendo. Y esta revelación solo es en una vida de intimidad, solo es en una vida de comunión. Esta vida de revelación se lleva y se construye cuando usted y yo tenemos vida con Dios. Pero lo que hoy fácilmente encontramos son personas que viven una vida como la quieren vivir y después asumen que Dios está en la obligación de eso. Pero no es así lo que el Señor está mandando. No es así como el Señor lo dijo. Es progresivo, lo ancho, lo alto, lo profundo, el diseño específico para cada uno de nosotros. Los hijos del tercer día se tienen que caracterizar por algo, por tener vida con Dios. Los hijos del tercer día se tienen que caracterizar porque caminan en amor, porque es el fundamento del Evangelio. Los hijos del tercer día se tienen que caracterizar por el fruto que hay en sus vidas.
Así es. No es coherente una vida en contra de los principios y unas palabras muy bonitas, como si verdaderamente estuviéramos caminando en principio. A lo que el Señor hace referencia es que nuestra vida tiene que ser luz en medio de la oscuridad. A lo que el Señor hace referencia es que nuestra vida tiene que la luz del Evangelio resplandecer y como evidencia definitivamente lo que Él ha hecho en nuestras vidas. No en vano Él entregó su vida en la cruz del Así Calvario. es. Y a veces creemos que ese simplemente es un evento histórico, Ya. Ujú. pero lo que no podemos entender es que es un diseño eterno. Así es, amén. Y que cuando el Espíritu Santo levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos, de esta misma forma ha levantado nuestras vidas, de la muerte eterna a la luz de Jesucristo. Del precio de nuestro pecado, del precio de nuestra rebelión, el precio de nuestro castigo que era sobre nuestras vidas, Él decidió entregar su vida y asumir ese precio de pecado. Pero nosotros tenemos que ser congruentes al sacrificio que Él hizo. Nosotros tenemos que ser recíprocos con la obra que Él hizo. Y la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, cuando dijo, todo es consumado, tiene que ser coherente. Tiene que reflejar la vida de Dios en nosotros, los hijos de la resurrección, los hijos templo del Espíritu Santo. Así es. El mismo Dios que hizo los cielos y la tierra es el mismo que habita en nosotros. La plenitud de Cristo no habla de operar en todos los dones, sino la plenitud de Cristo nos lleva a operar en la revelación del Señor Jesucristo y la manifestación de su poder. Los frutos de los dones los veremos y esa manifestación de poder, pero no es lo más importante. Lo verdaderamente importante es que manifestemos al Señor Jesucristo y su luz admirable a través de nuestras vidas. Que nuestras vidas sean un libro abierto y un testimonio que tiene la capacidad de transformar vidas por la obra que Él ya ha hecho en nosotros. Así es, tristemente, como ya hoy vivimos por gracia, se ha como tomado una extrema gracia. Pero Entonces, lo triste no es que vivamos por gracia, sino la mala... lo malo que se ha tomado el vivir por extrema gracia, y entonces se cree que con recitar ciertos versos, con tener ciertos comportamientos, como Él perdona todos pecados. Exacto, entonces, que peca y reza en y hablar pacto. de que Dios vive en ese hogar y no sé qué, pero realmente Dios no ha sido ni siquiera invitado a ese hogar, porque las vidas que llevan realmente no son como hijos de Dios. Dios entiende que yo peco, Dios entiende que yo tengo tentaciones, Dios tiene que comprender muchas cosas, pero esa no es la extrema gracia. Así es, o sea, necesitamos realmente que a cada una de nuestras vidas sea revelada la palabra del Señor, que con entendimiento, aún la misma palabra nos dice que el que esté falto de sabiduría, pídala y yo la daré. O sea, necesitamos aprender a tener esa intimidad, esa comunión, esa cercanía con el Padre. Creo que casi todo este tiempo de cuarentena es lo que más hemos enseñado, su palabra precisamente, esa cercanía, esa comunión, levante altares, levante esa vida con el Señor, cuál es su vida con propósito, comprenda su diseño, entienda cuál es su propósito, comprenda que usted fue establecido desde antes de la fundación del mundo, usted ya fue establecido, ya fue escogido, o sea, usted no llegó por error. Todo eso nos ha venido hablando en todo este tiempo y prácticamente lo que llevamos de este año, este tiempo aquí. Entonces, ¿cómo no comprender lo que el Señor dice y entender lo que significa realmente ser hijos de resurrección con Cristo? Eso es lo que somos usted y yo, y como tal debe ser nuestra vida. ¿Cómo debemos hacerlo? Aquí está, la palabra nos lo habla a cada instante, pero no creer que yo vivo como yo quiero y yo acomodo al Señor en cualquier parte y que el Señor como que es extrema gracia, entonces pues la tomo. No, porque hay realmente una equivocación muy grande. Y aunque aparentemente se esté siguiendo al Señor, hoy hay tanta libertad de tantas cosas que usted tiene que aprender a tener cuidado con lo que escucha, con lo que ve, cómo vive, con quién se acerca, cuál es su círculo social, qué es lo que está haciendo realmente. Cada una de las cosas que usted hace día a día, cuánto lo alimentan del Señor o cuánto lo alejan de Él.
realmente cuántas cosas de los que usted hace en su vivir diario están acercándole a tener esa verdadera vida con Cristo como hijo de Dios, o realmente nada que ver, ¿no? Porque hoy el Dios se bendiga, eso se volvió casi que un amuleto en toda parte. Una muletilla, ¿no? sí. Sí, hasta el que no cree ya declara esa bendición. Sí. Sí, el mantener un pescadito, un Jesús te ama en el carro, en la moto, no sé, eso ya se volvió un eslogan para muchos, pero es mucho más allá realmente mantener esa vida con Dios. Entonces comprender el amor del Señor es tan grande, tan profundo, tan alto, nosotros lo limitamos, pero ese poder entender esa plenitud del amor del Señor por cada una de nuestras vidas. Él fue el que nos encontró, no nosotros a Él. Él fue el que llegó a nuestras vidas. Entonces, no cerremos la puerta, comprendamos realmente lo que significa y aprendamos a vivir realmente bajo su palabra. Bajo sus designios. Eso es Filipenses capítulo 3, versículo 8. Dice la Escritura acerca de cómo aprender a caminar y operar conforme a su voluntad. Es la referencia que la palabra de Dios dice. Hay una diferencia el que tiene el conocimiento y aprende a operar conforme a su voluntad. Versículo 8 de Filipenses 3. Dice su palabra: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará. O sea, no, buscando la perfección, pero no quiere decir que hoy seamos perfectos. Que hoy sea perfecto. Dice que está buscando, Exacto. buscando. O sea, él sabe que hay un camino, que ese es, que hay una meta, pero cada día lo está buscando porque sabe que para ello, dice así, porque para lo cual también fui asido por Cristo, ya fue hecho, ya fue establecido. Para eso, para allá es donde vamos cada uno de nosotros. O sea, en busca de la perfección, pero dice la Escritura en el 10, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Cuando Cristo entrega su vida en la cruz, no tan solo es un evento histórico, es cuando marca la humanidad nuestra para eternidad. Así es. Y la manifestación de su poder a través de la resurrección, porque si Él no hubiese resucitado, dice la Escritura, que en vano sería nuestra predicación. Pero la palabra de Dios es cierta, es eficaz, es viva, y dice que aunque usted y yo no tengamos la plenitud de la perfección, lo que sí estamos llamados es a operar conforme a lo que Él estableció. Y lo que Él estableció es que sea la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros como hijos tenemos que manifestarnos, pero hago el énfasis, no operar en los dones creyendo que es la manifestación, sino aprender a entender que la manifestación de la que habla la Escritura es esa manifestación del poder de Dios
bajo su voluntad, no operando bajo un don. Porque cuando se opera bajo el don hay un fruto, sí, pero no necesariamente es la voluntad de no Dios. es el propósito. Ahora, cuando aprendemos a caminar conforme el don, podemos sincronizar el don con su voluntad, es ahí cuando verdaderamente vamos a dar el fruto que Él ha establecido en nosotros, que Él ha establecido para nuestras vidas. Así es. O sea, si nosotros vemos, el fruto de la iglesia será manifiesto a través de los hijos, pero de los hijos que operan bajo el espíritu de resurrección. Aquellos que fueron juntamente con Él sepultados y juntamente con Él resucitados. Dios no es un Dios de muertos. Dios no es un Dios de derrotados. Dios es todopoderoso y no hay nadie como Él. Y dice la Escritura que fuimos hechos a su imagen y semejanza. En su vida y en la mía está la información divina, la información genética divina, para que la manifestación de Dios sea a través de nuestras vidas. La forma en que Dios se manifiesta sobre la tierra es a través de los hijos de Dios. Él así lo estableció. Ese espíritu de resurrección tiene que estar en nuestras vidas. Pero si hoy estamos luchando con pequeñeces, hoy estamos luchando con cosas que definitivamente no trascienden y nos van a llevar a retroceder en lugar de avanzar, conforme al blanco que es el Señor Jesucristo, conforme al propósito que es el Señor Jesucristo. Si nosotros no logramos discernir y entender estos tiempos, definitivamente estamos perdiendo el tiempo de nuestra vida, porque no son los mismos los tiempos de Dios que el tiempo que podamos estar viviendo. Así es. Tenemos que sincronizar el tiempo de Dios y llevarlo a realidad en nuestro tiempo. Pero para esto necesitamos entender los fundamentos que Él ha trazado en nuestras vidas. Y estos fundamentos hacen referencia a una vida conforme a su plan, a una vida conforme a su propósito, desarrollando y haciendo su voluntad, pero no en mi propio deseo. Así es. El Señor dijo, vayan y denles de comer, vayan y sánenlos, pero no operando en el don, sino bajo la guianza del Espíritu Santo. Lo que el Señor quiere. Romanos 8:14 lo dice claramente, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Un día estaremos delante de la presencia de Dios y daremos cuenta por todas las cosas, estemos o no estemos de acuerdo, pero es como Él lo ha establecido. Y daremos cuenta de todas las cosas que hemos hecho en nuestras vidas. Y estas cosas definitivamente son las que nos han marcado para la eternidad. Recompensa de esto vendrá, pero lo triste es saber que pudiendo hacer lo bueno no lo hicimos. Simplemente tuvimos un argumento para no hacerlo. Estamos llamados a caminar en tiempos de libertad, estamos llamados a operar en tiempos de justicia y de verdad. Estamos llamados a operar bajo la guianza del Espíritu Santo y a entender que los tiempos que han entrado son tiempos donde la manifestación de los hijos de Dios tiene que ser real, donde la manifestación de los hijos de Dios tiene que ser de una forma clara, de una forma oportuna, de una forma donde lo que Dios desea es que la luz de su evangelio resplandezca en medio de una humanidad que está caminando bajo la sombra de la oscuridad. Usted y yo somos luz y respuesta a muchos. Así es. Y usted y yo tenemos que aprender a operar como verdaderos hijos de este tiempo, como esos hijos de resurrección, como esos hijos que están llamados a hacer su voluntad y dar un fruto conforme a su voluntad, no conforme a nuestros deseos. Es necesario entender ese plan. Es necesario saber que usted y yo no somos un accidente de la creación, sino que fuimos llamados, fuimos establecidos por Dios para hacer su voluntad en nuestras vidas. Así es, así es. Está hablando Pablo de que ya es perfecto. Claro, juntamente con Él, con Cristo, somos perfectos usted y yo. Que nosotros no nos vemos así, claro, porque nosotros estamos caminando a esa perfección, pero en Él. Es que esto es algo profundo, en Él ya lo somos. Pero Pablo está diciendo, yo sigo caminando a Él, yo sigo caminando y sigo creyendo que en eso voy, porque eso fue lo que el Señor estableció para mí. Habla también del conocimiento, eso es algo que vamos obteniendo cada vez que vamos caminando más de la mano del Señor. Esa revelación realmente de lo que Él quiere para cada una de nuestras vidas, ese se va dando, ese conocimiento a través de esa cercanía con el Padre. Ahí es donde la obtenemos, por eso es tan importante esa relación y tener esa intimidad. Es como cuando una mamá, qué sé yo, pues quedó embarazada, pero el hijo nunca tiene relación con su padre.
no le conoce, no le habla, sabe que hay un papá, pero nada que ver, ¿cierto? Pero cuando empieza a tener esa relación con su padre, cuando sabe de dónde viene, para dónde va, estoy hablando del natural, de aquí, el físico, se empieza a tener esa cercanía, ¿cierto? Se empiezan a llenar esos lazos. Es igual con nuestro Padre Celestial. Necesita usted conocerle para que esos lazos se afiancen, para que realmente todo lo que el Señor ya predestinó, ya diseñó para cada una de sus vidas, usted empiece a comprenderlo y a entenderlo y tener esa identidad como hijo de Dios, realmente que somos. Tener esa relación, esa comunicación, esa perfección en el que ya la tenemos, porque en Él ya lo somos, ya somos hechos. El Señor nos ha visto a nosotros como ese producto, como ese proceso ya terminado y funcionando. El Señor sabe y conoce cada una de nuestras vidas. Entonces, acerquémonos a Él como hijos del Señor que somos, pudiendo entender ese conocimiento de Cristo en nosotros. No le estamos hablando de solo letras, sino también de relación, porque la misma palabra nos expresa que la sola letra mata, pero es el Espíritu quien vivifica. Entonces le estamos llevando a que usted pueda tener esa relación, esa cercanía con el Padre Celestial, que es su Padre, que lo entregó todo por su vida y por la mía. Amén. Amén. Bueno, vamos a participar de la cena del Señor en esta noche y dando gracias por el sacrificio de su obra en la cruz. Aleluya. Vamos a participar de la bendita cena del Señor. Amén. La bendita palabra de Dios y de ese sacrificio vivo que Él hizo en la cruz del Calvario. Vamos a 1 Corintios, por favor. Por el jugo de la uva, por el pan, bendito Dios. Es tu carne y tu sangre preciosa, Señor. Es la vida tuya sobre nosotros, en nosotros, Padre. Reconocemos, bendito Señor, que tú eres el Señor de nuestras vidas y solo a ti damos toda la adoración, Padre. Aleluya, así es, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Todos pueden participar de la cena del Señor en acción de gracias. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Padre, gracias. Gracias, bendito Dios. Es tu vida en nosotros, en través Aleluya, nuestro. así es. Bendito seas, precioso Espíritu Santo. Amén, así es. Tuya es la gloria, tuya es la honra, tuyo es el poder, Padre. Aleluya, así es, bendito En el Dios. nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Damos gracias, bendito Rey. Bueno, hemos compartido la bendita palabra. Les animamos. Tenemos nuestras reuniones habituales. El lunes tenemos el altar familiar a las 8:30 de la noche. La próxima reunión es miércoles y el sábado. Estamos desarrollando los discipulados del primer módulo. Ya el segundo módulo va un poquito más avanzado, pero vamos a iniciar los procesos de discipulado. Y a lo cual estamos abiertos, cualquier puerta que se abra para ir a armar un grupo de discipulado, estamos dispuestos. Entonces todos los que nos están escuchando y que quieren ser parte de este discipulado, ya no lo vamos a hacer de forma virtual, sino de una forma presencial. Hay muchos temas que necesitamos profundizar y a veces
por estas videollamadas no es como igual. el medio más eficaz. Sí, no es igual. Entonces estamos atentos para los grupos que se van a abrir. Hasta el momento tenemos 3 grupos de discipulados nuevos que se van a abrir. Si usted está interesado en que abramos un grupo en su casa, bueno, hacemos una convocatoria y unimos un grupo de personas y desarrollamos las enseñanzas. Así es. El Señor dijo, vayan y hagan discípulos. Vayan Así y hagan es. discípulos. Vaya, esa es la gran comisión, la tarea para todos nosotros. Entonces les animamos de gran manera, bendecimos su vida, bendecimos la obra de sus manos y declaramos que esta es una semana de favor, de gracia. Amén. Como dice la Escritura, el bien y la misericordia Aleluya. nos seguirán Así es, todos Padre los días Santo. de nuestras Sí, vidas. bendito Dios. Así como dice la Escritura, es tiempo de favor y gracia Oh, sí, en nosotros y a través Amén. nuestro. A donde Sí, Padre. muchos se están quejando, donde muchos se están lamentando, es donde vemos el favor de Dios, la bendición Amén. de Dios en Oh, sí, nuestras bendito vidas y a Rey. través nuestro. Le En animamos nombre de Jesús. a que la luz del Evangelio resplandezca a través nuestro y que podamos ser esos instrumentos en las manos de Dios tal y como Él lo trazó, no como Aleluya. nosotros queremos, sino tal y como Él lo diseñó para nuestras vidas. Así es. Les bendecimos, les amamos y estaremos en contacto en nuestras próximas reuniones. Así es. Dios los Dios guarde. les bendiga. Gracias por conectarse en este tiempo y Dios les guarde. Les amamos. Dios los guarde. Muchas gracias.